Solución para el proyecto 2. En el proyecto 2 nos pidieron crear una calculadora básica que realice la suma, resta, multiplicación y división de dos números que se le solicitarán al usuario y lo presentará con el formato: el resultado de la operación del número 1 y número 2 es resultado, donde operación será la operación que se eligió, los números que se introdujeron y el resultado. Por ejemplo, el resultado de la suma de 3 con 4 es 7. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como tenemos que realizar el ejercicio. Así que vamos a ver la solución. Aquí tengo el programa ya realizado para poder dedicar más tiempo en explicarlo y menos en estar escribiendo. Entonces, en este seguimos todas las recomendaciones de la guía de desarrollo de PEP 8. Es decir, todo lo que nos dice cómo crear las variables, cómo nombrarlas, espacios para líneas de código, espacios para comentarios, en fin. Entonces, empecemos. El siguiente programa es una calculadora básica que permite realizar la suma, resta, multiplicación y división de dos números proporcionados por el usuario, imprimiendo en pantalla el resultado. Esto es un texto multilínea y no debe de superar los 72 caracteres. Aquí vemos que dice 73, pero es porque incluso si yo me pongo al principio, dice 1. Entonces, si yo cuento 1, 2, 3, 4, cuando llegue a 72 es justo aquí. Es decir, como este vale 1 aquí, entonces si yo el cursor me dice que estoy en la columna 73, significa que he escrito 72 caracteres. Por eso lo dejé hasta ahí, ¿ok? Luego tenemos aquí un espacio y tenemos la definición y declaración de variables. De nuevo, variables en minúscula y separadas las palabras por guiones bajos sin símbolos especiales, ¿ok? Entonces, la variable salir, que es de tipo booleana, la vamos a poner o a inicializar con false, falso, y la operación deseada la vamos a inicializar con 0, ¿ok? Luego tenemos que dejar dos espacios para la definición de las funciones. Eso también es una regla del PEP 8. Si yo tuviera constantes, entonces únicamente necesito dejar un espacio. Tendría aquí definición de constantes. Luego aquí estaría constante igual con algo. Y luego tendría que dejar dos espacios para las funciones. ¿Ok? Entonces, entre las variables y las constantes, solo un espacio. Lo mismo entre el texto multilínea para la descripción del programa, también solo una línea. Pero de las constantes o de las variables a la declaración de funciones debe haber dos líneas. Y asimismo, de función a función, también debe haber dos líneas. ¿Ok? Bueno, seguimos. Voy a quitar esta porque no es parte del programa. Entonces ya lo tenemos aquí así. Lo guardo. Y vamos a analizar el programa. Primero quiero que lo vean. Se ve un poco intimidante en cuanto a la cantidad de código y de líneas que tenemos, ya que nuestro programa tiene 229 líneas. Pero gracias a que seguí otra regla que es la modularización, es decir, descomponer el problema en partes más pequeñas y crear funciones para que sea más legible o para que se pueda reutilizar código, tengo que mi programa realmente solamente son estas líneas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que es el ciclo principal del programa y una descripción que dice que permite realizar operaciones repetidamente hasta que el usuario decida salir. Y tenemos aquí un ciclo while que dice que mientras salir sea igual con falso, es decir, que no quiero salir, entonces voy a ejecutar todo esto, ¿ok? ¿Qué es lo primero que ejecuto? Ejecuto una función que no lleva parámetros. Y tengo aquí un comentario que dice imprime el título del programa. Entonces, si yo presiono la tecla control y le doy clic aquí, me lleva a lo que es la función. Y nuevamente aquí me regresa a donde la estoy usando. Entonces, este es el llamado a la función. Y ahorita vamos a ver la declaración. Antes de eso, quiero mostrarles algo. Si yo me pongo sobre el nombre de la función, veo que me aparece un texto en Visual Studio Code que me dice imprime el título de un programa
con adorno decorativo alrededor. Esta función no recibe parámetros, bla, 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 bla. ¿Qué nos está diciendo o qué nos está mostrando? Nos está mostrando justamente el docstring, lo que nos aparecería si usamos la función help de ayuda para saber cómo funciona esta función. Y esto que nos está mostrando forma parte de la función en sí. Vamos a verla. Tengo lo que es la palabra reservada def, con la que se definen las funciones. Tengo el nombre de la función, dos paréntesis, abro y cierro paréntesis. No tengo ningún parámetro, dos puntos y de manera indentada, es decir, con este espacio, todo el cuerpo de la función, ¿ok? Luego tengo aquí un comentario multilínea que, como les dije en el curso, cuando está dentro de una función se considera como un docstring, es decir, como una línea de documentación. Para documentar funciones existen dos formatos principales, se los voy a mostrar aquí. Tenemos el estilo de Google y tenemos el estilo NumPy. El estilo Google es el más utilizado para lo que es desarrollo de software y el estilo NumPy es más utilizado en el contexto de ciencias de datos, inteligencia artificial y cosas por el estilo. Entonces, por eso yo utilicé el estilo Google para documentar estas funciones. Básicamente consta de 4 partes. Una descripción breve de lo que hace la función, los argumentos que recibe, si es que recibe alguno, con una descripción y tipo de dato, luego los valores de retorno, si es que tiene, y los ejemplos. Entonces, si la función no tiene argumentos, puedo poner args none, le puedo poner que no lleva argumentos, o puedo simplemente omitir esta parte. Y lo mismo con el retorno. Y el ejemplo también lo puedo omitir en caso de que la función sea muy sencilla y no tenga mucho complicación en cuanto a cómo se usa. ¿Ok? Vamos a ver aquí, por ejemplo, yo tengo que para la función imprime título, tengo la descripción breve que dice que imprime el título del programa con un adorno decorativo. Aquí de nuevo recordemos que la longitud no debe sobrepasar los 72 caracteres porque esto es un comentario, ¿ok? Entonces, esta función no recibe parámetros porque aquí va la parte de los parámetros, ni retorna ningún valor. Su único propósito es imprimir el título calculadora junto con adornos decorativos en la consola. En returns le puse none, pero podría omitirlo porque lo incluí justo aquí, pero puedo dejarlo como none, es decir, como que no devuelve, ¿ok? Y lo mismo el ejemplo, puedo o no ponerlo, pero aquí lo pusimos. Entonces aquí con estos símbolos de mayor que, poniéndole 3 símbolos de mayor que, ponemos el llamado a la función a cómo se debe realizar, que en este caso simplemente es el nombre y los paréntesis sin argumentos, y aquí el resultado que nos devuelve esa función, ¿ok? Y entonces ya aquí tenemos lo que es la función. No ponemos espacios, ya que otra regla es que los bloques de código, es decir, lo que está indentado o lo que forma parte de un bloque, como en este caso la función, o del ciclo principal, o de un ciclo for, o de lo que sea, no debe llevar espacios, con la salvedad, claro, de que esos espacios ayuden para hacerlo más explicativo. Por ejemplo, en este caso yo no tengo espacios, pero ¿qué pasaría si yo pusiera aquí una explicación de, no sé, declaración de variables, ¿ok? Y luego aquí tengo imprimimos los valores o las variables, ¿ok? Aquí podría yo poner un espacio y aquí podría yo poner otro espacio porque estas serían como secciones dentro de la función. Tengo mi sección de declaración de variables y tengo mi sección de imprimir las variables. Entonces es válido poner este espacio para mayor claridad en cuanto a las secciones dentro del bloque de la función título. Esto, digamos, es a criterio del programador. Entonces yo lo voy a dejar como estaba. Entonces aquí ya tenemos nuestro programa. Tenemos una variable de tipo string a la cual se le asigna esta cadena de caracteres.
y luego el título, que también tiene esta cadena de caracteres, y por último lo que hace es imprimir esta parte, luego imprime el título y nuevamente imprime ese adorno, pero con doble espacio en lugar de uno. Eso es lo que hace cuando llamo a la función imprime título. Ahora veamos la siguiente función que se llama dentro del código, que es el menú de opciones. Entonces, vimos en los requerimientos que íbamos a pedir suma, resta, multiplicación y división. Entonces, aquí tengo una descripción nuevamente. Imprime el menú de opciones del programa para la operación, ¿ok? Entonces, esta función no recibe parámetros ni retorna ningún valor. Imprime las opciones disponibles para que el usuario elija qué operación realizar. Returns none, pero podría quitarlo porque pues aquí lo estoy diciendo que no tiene ninguno, pero igual aquí lo dejé. Y en el ejemplo pongo el llamado a la función que no lleva argumentos y lo que va a imprimir. Por favor indica la operación que desea realizar, 2 puntos, 1 para suma, 2 para resta, 3 para multiplicación y 4 para división. Y esto lo tengo definido en variables. Tengo el saludo, que es donde digo que indique la operación que desea realizar, opción 1, opción 2, 3 y 4 para las diferentes opciones. Y posteriormente las imprimo todas, nuevamente dejando 2 espacios al final de la última. Entonces, esto es lo que hace la función menú de opciones. Después, le solicitamos al usuario la operación a realizar. Aquí tenemos una variable que se llama operación deseada. Si le doy clic, me va a mostrar aquí dónde se usa y vimos que esta operación deseada al principio es 0 en la definición de las variables, ¿ok? Entonces aquí ya la tenemos y en esta lo que vamos a guardar es lo que introduzca el usuario, que le vamos a pedir el número correspondiente a la operación deseada y lo vamos a convertir a un valor de tipo entero porque nosotros queremos que sea un número y recordemos que la función input nos va a devolver una cadena de caracteres. Entonces lo convertimos a entero y lo asignamos a operación deseada y luego ejecutamos la operación seleccionada. Tenemos la función ejecutar operación que recibe el argumento operación deseada que es de tipo entero. Entonces vamos a ver la función. Y nuevamente aquí tenemos una breve descripción. Ejecuta la operación seleccionada por el usuario. Luego tenemos los argumentos, que en este caso es la operación deseada de tipo entero. Y la descripción que dice que es un número que indica la operación a realizar. ¿Ok? De esta manera yo sé que la función recibe un argumento y de qué tipo debe ser ese argumento y una explicación de para qué usa esta función dicho argumento. Y entonces revisa si la operación es un 1, es decir, es igual con 1, entonces voy a llamar esta función que se llama solicitar números y le estamos pasando un argumento suma. Y esto lo vamos a asignar a las variables valor 1 y valor 2. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Entonces voy a ver qué dice la función solicitar números. La función solicitar números tiene un parámetro operación y vamos a ver, solicita un par de números al usuario para realizar una operación matemática. El argumento que recibe es una operación de tipo string que es el nombre de la operación a realizar y retorna una variable de tipo tupla que consiste de 2 valores flotantes. Una tupla con los 2 valores ingresados por el usuario. Ejemplo de uso, solicitar números suma y entonces me va a pedir proporciona el primer número para la suma, le ponen un 15, proporciona el segundo número para la suma, le ponen un 18 y entonces devuelve 15 y 18 en formato de tupla aquí. Y entonces por eso cuando yo llamo a la función lo estoy igualando o voy a asignar el resultado de eso a la variable 1, variable 2, de manera que la tupla que va a contener 2 valores va a asignar el primer valor aquí y el segundo valor acá, ¿ok? Entonces vamos a terminar de ver lo que es la función. Tiene aquí que valor 1 va a ser a la entrada que le proporciona el usuario convertida a un valor de tipo flotante y lo vamos a asignar acá. Y lo mismo para el valor 2,
y luego la función va a devolver dichos valores, ¿ok? Entonces, aquí vámonos a esta parte de acá abajo y ya hasta aquí ya tenemos los dos valores que le solicitamos al usuario para la suma y entonces manda a llamar la función suma con esos valores introducidos por el usuario o proporcionados por el usuario. Entonces nos vamos a la función suma y tenemos que la función suma está definida como suma paréntesis a, b, dos puntos. Es decir, que la función suma recibe dos argumentos o dicho de otra palabra, la función suma tiene dos parámetros. Recordemos que en la función se llaman parámetros y en la llamada a la función se llaman argumentos. Por eso es que digo recibe argumentos, porque los argumentos son enviados del llamado a la función. De nuevo, una pequeña explicación que dice que realiza la suma de dos números y muestra el resultado en pantalla. Los argumentos que recibe es A, que es de tipo flotante, primer número a sumar, y B, que también es de tipo flotante, que sería el segundo número a sumar, y no devuelve nada. Como ejemplo, suma 5,3. El resultado de la suma de 5 con 3 es 8. ¿Y qué hace la función? Tiene la variable local llamada resultado suma, la cual va a ser igual o se le va a asignar el resultado de A más B, es decir, de los argumentos que recibe, los va a sumar y lo va a imprimir con el formato el resultado de la suma de A con B es resultado suma. Y de esta manera obtenemos lo que es el resultado de la suma. Luego, si la operación deseada es un 2, significa que vamos a hacer la resta. Esto ya lo revisamos cómo está funcionando, obtenemos los valores del usuario y lo pasamos como argumentos en el llamado a la función. Y vamos ahora a revisar la función resta. La función resta igualmente tiene dos parámetros, A y B. Tenemos aquí la descripción de la función. Realiza la resta de dos números y muestra el resultado en pantalla, sus argumentos y el tipo de variable de retorno si es que tiene y el ejemplo de uso. Resta 10,4 y el resultado de la resta de 10,4 es 6. Aquí también nos dice que A es el minuendo de la operación, es decir, que es el número al que se le va a restar, B, que sería el sustraendo de la operación. No sé si nos acordamos de esta parte en la primaria, donde el minuendo es al número que le voy a restar y el sustraendo es el número que estoy restando al minuendo. Entonces, bueno, así es como funciona la función resta. También tenemos en las opciones, me voy a regresar para que lo vean más detallado o más amigable. Nuevamente, si la opción es 3, entonces es multiplicación. Aquí igual solicito los valores al usuario con la función que ya vimos y los paso como argumentos a la multiplicación, que nuevamente hace lo mismo, aquí la descripción. Y tenemos que aquí resultado es igual a A por B. Y por último lo imprimimos en pantalla. Como vemos, las operaciones o la función no es muy complicada, pero lo que le da, digamos, el valor aquí es que está propiamente documentada, lo cual no debemos perder de vista si queremos podernos llamar programadores y desarrollar código de calidad que sea mantenible y que sea escalable, es decir, que se pueda modificar para tener más funcionalidades, ya que al estar modularizado es más fácil de entender, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, estamos viendo cada función y no todo el programa y tratando de entender un montón de código con ifs y else y con código repetido además. Entonces, bueno, la función multiplicación es esta. Después tenemos la función división, que nuevamente recibe dos parámetros y realiza la división de dos números y muestra el resultado en pantalla. Aquí con la división debemos tener atención con una pequeña cosa, que el divisor no debe ser 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 nos da un error. 1 entre 0 no significa 1. 1 entre 0 en matemáticas se representaría como un número muy grande que tendería a infinito, por lo cual
no se puede realizar una división por 0. Entonces, si el usuario le pone un 0, esto me puede generar un problema en la ejecución del código y el código se va a romper, el programa va a dejar de funcionar. Para eso vamos a mostrar un error cuando el divisor es 0, ¿ok? Entonces tengo los argumentos A de tipo flotante, que es el dividendo, es decir, el número que vamos a dividir, B, que es de tipo flotante, que va a ser el divisor, es decir, las partes en las que vamos a dividir al dividendo, y no me devuelve nada. Como ejemplo, dividimos 8 entre 2, es decir, llamamos a la función con esos dos argumentos y me imprimirá el resultado de la división de 8 con 2 es 4. Y en el caso de que quiera dividir por 0, entonces me va a imprimir error, no se puede dividir entre 0. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí le llegan ambos argumentos y los asigna a cada uno de estos parámetros. Y entonces, si B es igual con 0, tenemos aquí la función de igualdad, que esto se evalúa en un valor booleano, true o false. Entonces, si esto es verdadero, imprimo esto y esta parte del else ya no se ejecutaría. Si no, entonces evalúo el else y haría esta parte de realizar la división e imprimir el resultado. Y de esta manera estoy evitando la división por 0, simplemente revisando si el divisor es igual con 0, ¿sale? Y con esto tenemos ya lo que es la división, son todas las operaciones, y también aquí estamos incluyendo una opción por default. ¿Qué pasa si el usuario por alguna razón se distrae y da enter o presiona una letra o presiona un número que no está del 1 al 4? Entonces, en ese caso, vamos a imprimir operación no válida y le pediremos que escoja una opción del 1 al 4, ¿sale? Entonces, esto es lo que hace la función ejecutar operación. Y una vez que ejecutamos la operación y ya nos dio el resultado, vamos a preguntar si el usuario desea continuar o salir. Vamos a tener aquí la función preguntar continuar. Y lo que hace la función preguntar continuar es pedirle al usuario si desea hacer otra operación. Si sí lo desea, va a escribir S, y si quiere salir, va a escribir N, ¿ok? Y lo que vamos a devolver es esta parte, que esto nuevamente es una operación booleana, porque tenemos igual, no es una asignación, ¿verdad? También por ahí, en un ejemplo anterior, vimos la función lower. Lo que hace lower es que a esta variable continuar, que se le asignó una cadena de caracteres, la va a convertir todo a minúscula. Esto por si el usuario puso S mayúscula o N mayúscula o S minúscula o N minúscula, de todos modos al programa no le importe si fue minúscula o mayúscula, lo va a convertir con minúscula y lo va a comparar con una minúscula. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que si esta opción de aquí es igual con S, es decir, que el usuario apretó una S, entonces esto se va a evaluar a true, ya que esta condición será verdadera y es justo lo que va a devolver. Si es una N, entonces N no es igual con S, ¿verdad? Por lo tanto, esto se va a evaluar con false. Entonces, veamos este ejemplo en el que es una S. Esto evaluará con true y entonces aquí lo que está haciendo el programa es negar eso. ¿Ok? Entonces, si presionó continuar, si quiere S, entonces si S es igual con esto, entonces va a ser true, ¿verdad? Porque no quiere hacer otra operación. Entonces aquí, al negarlo, ese true se vuelve false, por lo que esta condición no se cumple y no ejecuta lo que está dentro. En caso contrario, que él ponga una N, esta condición evaluaría con false, falso, porque N no es igual con S, entonces diría falso, devolvería el valor de falso y al negar el falso, tenemos esto como verdadero. Y como esta condición es verdadera, entonces ejecutamos lo que está dentro del bloque, haciendo salir igual con true
e imprimiendo saliendo. Luego se volvería a venir aquí a la parte de verificar si salir es igual con false, y como ya la hicimos true, termina el programa. Ajá, y de esa manera es como completamos un ciclo de ejecución. Y como vimos, a pesar de que tenemos un montón de código, al haberlo hecho de una manera modular y separar las operaciones por funciones y todas las cosas que hace el programa por funciones, se nos hizo más fácil poder explorar de manera ordenada qué es lo que está haciendo el programa. Por eso es importante esta parte de aprender a modularizar o a descomponer el problema en problemas más pequeños, ¿ok? Y por último, pues vamos a ejecutarlo. Voy a darle aquí en una terminal dedicada y tenemos que nos imprime calculadora y me pide que le dé una operación. Voy a decirle que sea una resta, ¿ok? Entonces le pongo 2, enter, y ahora me pide el primer número de la resta. Vamos a ponerle 10 y el segundo número un 5. Entonces a 10 le resto 5, ¿verdad? Y el resultado de la resta de 10 con 5 es 5. ¿Deseo hacer otra operación? ¿Sí o no? Voy a decirle que sí, en mayúscula, enter, y veo que vuelve a entrar aquí, me da nuevamente el menú de opciones. Ahora voy a hacer, no sé, una multiplicación, por ejemplo, y voy a decirle que el primer número es 5, el segundo es 4, y el resultado de la multiplicación de 5 con 4 es 20. Ahora con minúscula una S, y nuevamente sí, le voy a decir que quiero una división, y vamos a ponerle que el primero es 10 y el segundo es 0 para ver qué pasa, porque la división por 0 vimos que no se puede, ¿verdad? Entonces le doy enter y vemos que me marca como resultado error, no se puede dividir entre 0. Y si quiero hacer otra operación o no, ahora le voy a decir que no, doy enter, saliendo, y el programa termina. Y con esto tenemos solucionado el problema que nos pedían para el proyecto 2. De nuevo, para poder llegar a este punto, necesitamos practicar mucho, necesitamos familiarizarnos con el uso de las funciones, con las reglas de no sobrepasar 79 en líneas de código, de no sobrepasar 72 en comentarios, los espacios que debe haber entre las funciones, los espacios que debe haber en un bloque de programa, y también aquí entre variables y constantes, entre variables y funciones, cadenas de caracteres y bloques de programas. Entonces, pues sí es bastante lo que hemos visto hasta el momento, y la única manera de familiarizarnos con ello es practicando. No hay atajos. Práctica, 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 y poner atención en esos detalles para que esto se nos haga una costumbre. Al principio puede resultar algo tedioso y engorroso de tener que estar viendo, cómo se hacen las cadenas de caracteres, qué condiciones tengo que cumplir, cuántos caracteres debe haber en un comentario, cuántos debe haber en una línea de código. ¿Por qué no la dejo así larga? ¿Por qué tengo que ponerle espacios? ¿Por qué tengo que partirla? En fin, todo eso al principio, por supuesto que suena complicado y como que ponerle de más al asunto, pero precisamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos formándonos como excelentes programadores que cumplen con los estándares de programación a la hora de desarrollar un proyecto. Entonces, esto es complicado al principio, pero si nos acostumbramos a esto, nos vamos a ver dejando los espacios, dividiendo las cadenas de caracteres, dividiendo las líneas de código de manera automática, con la finalidad de cumplir con esas reglas. Entonces es una muy buena idea que desde que ahorita estamos empezando nos vayamos acostumbrando para no tener vicios de programación en los cuales no cumplimos con alguna u otra regla, ¿ok? Y de nuevo, a practicar mucho, y nos vemos en el siguiente video.